Y te lo resumo así nomás. Sapiens, la historia de la humanidad. ¿Qué aprendí de Yuval Harari y de este gran libro? ¿Y qué puedes aprender tú? Si te interesa, te dejo el link aquí en la descripción, pero creo que lo que más te va a interesar es lo que te estoy por compartir. Nos vemos del otro lado. ¿Qué aprendí de Sapiens y de Yuval Harari? Sapiens es nada más y nada menos que el famoso libro de Animales a Hombres, la historia completa de la humanidad que conocemos el día de hoy, y el prelanzamiento de Homo Deus, que es el que sigue a partir de ahora, ¿no? Y en Sapiens, Yuval Harari nos comparte a gran escala, viendo el marco entero, cuál es la historia real que conocemos y que ha sido comprobada científicamente, de cierta forma, que podemos tomar como la historia del ser humano. Y esta historia empieza hace 14 billones de años, más o menos, con el Big Bang. A partir del Big Bang nos habla de todos los procesos en los cuales se genera este mar cósmico, en el cual empiezan a brotar galaxias y soles y estrellas y supernovas por todos lados, para que hace cerca de 4 billones de años, en la galaxia Milky Way, apareciera el planeta Tierra. A partir de que apareciera en el planeta que hoy llamamos Tierra, el primer signo de vida. Ahora, a la vida le tomó billones de años oxigenar todo el mar para después poder reproducirse dentro del mar, en lo cual se empezaba a oxigenar la parte externa. Una vez que el exterior estuvo oxigenado, la vida pudo salir a la superficie. Y sabemos que hubo unos cuantos apocalipsis o genocidios de toda la vida sobre la Tierra durante estos lapsos. Así, finalmente, después de millones de años de evolución, transformación y lucha salvaje, hace cerca de 200.000 años, nació el Homo neandertalis o el neandertal, hasta que hace cerca de 70.000 años nació el famoso Homo sapiens, y cerca de hace 12.000 años nació el humano moderno. Pero ya habiéndonos saltado toda la historia de la vida, ¿qué hace al Homo sapiens el Homo sapiens? El Homo sapiens es el hombre sabio, ¿no? Ya como neandertal aprendió a generar o crear herramientas con materiales de su entorno. El Homo sapiens empieza a hacer algo nuevo, que es la manipulación a voluntad sobre la laringe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo muevo mi laringe y combino el movimiento de mi laringe con la exhalación del oxígeno que está dentro de mis pulmones, y combino la configuración que tiene toda mi garganta con la exhalada de aire, para que entre estas dos se genere un sonido que después va a ser interpretado como una palabra, y que va a ser el símbolo para expresar una idea, un concepto. Ahora, el lenguaje nos dotó de humanidad, nos dotó de una herramienta, de una tecnología que nos permitía ya no solo a través de golpes y gritos comunicarnos, sino poder crear sonidos que significaran cosas muy precisas. Hay changos que tienen 3 gritos distintos, uno para cuando hay un ataque aéreo, otro para cuando hay un ataque terrestre y otro para cuando hay un ataque de otro cuadrúpedo. O sea, serpiente, jaguar o águila, ¿sabes? Y hay otros animales que también a través de sonidos se comunican. Las ballenas tienen un lenguaje súper evolucionado, los delfines tienen otro. Inclusive los elefantes se comunican por las vibraciones, pero en este caso que emiten con sus golpes en el piso. Ahora, el lenguaje no solo nos permitió comunicarnos, sino que nos permitió empezar a comunicarnos cada vez con mayor claridad. Y al lenguaje, hace cerca de 12.000 años, se le sumaron dos cosas.
Una fue que pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, y esto fue a nivel mundial, no importa si estabas en América, en Asia o en África. Esa forma de vida humana que ya estaba ahí instalada empezó a aprender a manipular las semillas y lo que le rodeaba para generar su alimento, y con esto pudo volverse sedentario y empezó a construir casas y asentamientos que fueron creciendo y creciendo y creciendo. A esto se le unió la invención de la escritura. Ahora, la escritura es posiblemente, después del lenguaje, la tecnología más importante que hayamos desarrollado en los últimos 20.000 años. Porque la escritura nos permitió agarrar un lenguaje, un pedazo de información, y hacer que esta información sobreviva el paso del tiempo. Entonces yo podía pasar toda mi vida aprendiendo sobre un tema, escribir lo que aprendí en una tabla para que la próxima persona que quiera aprender a pescar ya tenga todo ese conocimiento a su alcance y no tenga que volver a pasar por toda la experiencia de toda una vida pescando, sino correr directamente a la experiencia, pero ya con cierto entendimiento de cómo se da una dinámica, porque esto fue lo que la generación pasada me pasó, ¿sabes? Este lenguaje empezó a evolucionar, y no solo la escritura empezó a evolucionar con él, sino que empezó a usarse para jugar, para crear arte, poesía, ideas, ¿sabes? Ideas cada vez más y más y más precisas también, y más y más y más definidas. Las primeras ideas era realmente el compartir posiblemente enojo, alegría, tristeza o miedo, además de decir cosas de sobrevivencia y de comida, como dónde está el agua. Pero con el tiempo el lenguaje dejó de ser descriptivo y se convirtió en un lenguaje generativo. O sea que empezó a, de cierta forma, transformarse y a usarse para crear la realidad. Y nació el lenguaje imaginario y ficticio, ¿sabes? Digo, todo nació de cierta forma un poquito a la par, pero fue evolucionando, ¿no? El lenguaje ficticio ya no solo habla de lo que ve para describir roca, plano, color, ¿sabes? Textura, amistad o enemistad, sino que ahora, además de eso, el lenguaje puede usarse para crear arte, puede usarse para crear una historia, puede usarse para mentir, puede usarse para alabar, puede usarse para crear la realidad de quien te escucha, como lo hacen los periódicos, como lo hacen los medios. El lenguaje genera nuestra realidad. Algunos lo saben, algunos no. Los que lo saben hipnotizan, los que no lo saben son hipnotizados de cierta forma. Pero bueno, fuimos evolucionando y se fueron haciendo los primeros grandes imperios masivos, ¿sabes? Estamos hablando de imperios ya de no 1000 personas, sino 100.000 personas, que empezaban a acercarse cada vez más al millón. Empezó a globalizarse la Tierra, se hicieron las primeras super religiones ya también de miles a millones de personas, y empezó a hacerse más pequeño el mundo porque cada vez había más gente para explorarlo. Y fueron mejorando también los medios de comunicación, tanto terrestre como de mensajería. Se empezaron a hacer grandes caminos y se fabricaron grandes imperios. Llegamos al año 0, donde después de la muerte de Cristo empieza a hacerse una macro religión que empieza a alterar todo, ¿no? Y se empiezan a retar mucho los valores sociales y también las clases sociales. Durante esta etapa empieza a haber todo un desarrollo muy cañón en el mundo, porque además ya prácticamente todo el mundo estaba descubierto, tenían ciertos contactos de un lado con el otro. Bueno, en los continentes ya unos siglos después se descubrió América y ¡pum! Fue ese salto donde saltaron todos los cristianos y católicos que querían matar en Europa a los árabes y llegan a un continente puro a purgar lo que había y a instaurar su religión. Y esta religión ayuda a que empiece a haber grandes cantidades de personas, pero ya un poco más elevadas, ya con un conocimiento particular. También se usa para muchas otras cosas. Al principio los cristianos son perseguidos, finalmente se unen al Imperio Romano.
y dejan de ser aventados a los leones para convertirse en los gobernantes del mundo poco a poco, o de al menos una cuarta parte. Pero bueno, así sigue evolucionando todo y hace cerca de 400 años nace la ciencia moderna. Y a partir del nacimiento de la ciencia moderna nos toma solo 200 años que se dé la revolución industrial y también que se haga una economía global. Bueno, eso tomó un poquito más, eso pasó como los últimos 200 años, ¿sabes? Al final la economía también funcionando como un medio de intercambio, pero también imaginario. Tienes que entender esto, todo lo que existe, todo lo que te rodea es imaginario. Y finalmente, pues Yuval Harari nos deja en la actualidad, donde se están rompiendo los regímenes políticos, porque sí hay muchos países que todavía tienen reyes y reinas y dictadores. Los reyes y reinas son más como una caricatura, los dictadores son un poco más reales. Y cada vez nos encaminamos a un mundo globalizado, a un mundo que es una sola tierra, sin que haya distintos distritos, sin que haya distintas naciones. Claro que hay algunos pocos que quieren que esto sea los Juegos del Hambre, ¿sabes? Pero creo que la realidad más próxima es que después de unas cuantas crisis y posiblemente 2 o 3 guerras más, haya una globalización total de esta tierra donde se unifiquen todos los tipos de cambio para que haya una sola moneda y empiece a haber un orden planetario mucho más organizado. Esperemos que sea así, que esto no se vuelva V de Vendetta o, ¿sabes? Una de esas realidades súper fatalistas. Pero bueno, eso fue lo que yo aprendí a gran escala de Yuval Harari. Y de lo que más me ha servido entender es que el mundo es imaginario, que todo lo que pensamos que es real no son más que dramas que ingeniamos en nuestro cerebro. Yo te dejo el libro aquí en la descripción por si quieres leerlo. Es un poquito más largo de lo que te acabo de escribir hoy, pero hoy te di la gran escala de la situación, ¿sabes? Y quiero invitarte a que también te suscribas y conozcas todo el proyecto en la página web superamind.com y con todas las diagonales, ya sea apoteosis para el libro, la guía del carisma para el libro del carisma, bienvenida a casa para la plataforma de evolución personal del Centro de Actualización Sistémica y Avances, y finalmente a la tienda y a los libros. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó, apoya suscribiéndote, poniéndole a la campanita para que te enteres cuando salga otro. Y nos vemos en el siguiente nivel. Estamos acelerando el ritmo de la evolución para que todos lleguemos al siguiente nivel más rápido, directito. Nos vamos para arriba.